Queremos evaluar las expresiones de valor absoluto dado. Observe que en los primeros dos ejemplos, tenemos el valor absoluto de una diferencia y una diferencia de valores absolutos. Para la primera expresión de valor absoluto, tratamos el valor absoluto como si fuera un conjunto de símbolos de agrupación y, por lo tanto, primero simplificamos dentro del valor absoluto, lo que significa que debemos simplificar 4 menos 3 negativos. Y si es útil, recuerde que podemos pensar en 4 negativos menos 3 positivos como 4 negativos más 3 negativos. Negativo 4 menos 3 o negativo 4 más negativo 3 es igual a 7 negativo, lo que nos da el valor absoluto de 7 negativo. Si es necesario, podemos mostrar la diferencia o la suma en la recta numérica. Comenzando en 0, vamos a la izquierda 4 unidades por 4 negativas. Y luego porque estamos restando 3 o sumando 3 negativos, vamos a la izquierda 3 unidades más. Lo que nos da 7 negativos. Y ahora, para determinar el valor absoluto de 7 negativos, recuerde que el valor absoluto de un número es la distancia de un número desde 0, y la distancia siempre es positiva. Aviso negativo 7. Es 7 unidades de 0, y por lo tanto el valor absoluto de 7 negativo es 7 positivo. A continuación tenemos el valor absoluto de 4 negativos menos el valor absoluto de 3. Negativo 4 es 4 unidades de 0. Y, por lo tanto, el valor absoluto de 4 negativo es 4 positivo. Y luego tenemos menos el valor absoluto de 3 positivo. Positivo 3 es 3 unidades de 0. Y, por lo tanto, el valor absoluto de 3 positivo es 3 positivo. Y 4 menos 3 es igual a 1. Echemos un vistazo a dos ejemplos más. A continuación tenemos el valor absoluto de 5 más 8 negativos. Simplificando dentro del valor absoluto, negativo 5 más 8 es igual a positivo 3. Y nuevamente podríamos modelar la suma en la recta numérica. Para 5 negativos, comenzamos en 0 y nos movemos a la izquierda 5 unidades a 5 negativos. Y luego, debido a que estamos agregando 8 positivos, nos movemos 8 unidades a la derecha de 5 negativos. Lo que nos da 3 positivos. Y como positivo 3 es 3 unidades de 0. El valor absoluto de 3 positivo es 3 positivo. A continuación tenemos el valor absoluto de 5 negativos más el valor absoluto de 8 positivos. El valor absoluto de 5 negativos es igual a 5 positivos porque 5 negativos son 5 unidades de 0. Entonces esto nos da 5 más positivos. El valor absoluto de 8 es 8 positivo porque 8 positivo son 8 unidades de 0. Lo que nos da 5 más 8, que es igual a 13. Espero que les haya resultado útil.